Oh Señor, gracias, bendito Dios. Bueno, hermanos, el domingo pasado iniciamos en el libro de... Hoy también vamos a iniciar en el libro de Génesis. ¿Qué es el pecado? Desobedecer a Dios. Desobediencia es pecado. Vamos a abrir en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15. Génesis 2, capítulo 2, versículo 15. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Aquí el Señor le da al hombre el primer mandamiento: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. De todo árbol puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. ¿Qué es el pecado? La desobediencia, y la desobediencia trajo la muerte. ¿Y qué desobedeció el hombre? Un mandamiento del Señor, la palabra del Señor. Fue un mandato: no comas, porque el día que comas, ciertamente morirás. Dios, en su infinito amor e infinita misericordia, siempre nos está enviando mensajeros que nos digan, que nos avisen. Dios no va a juzgar al hombre porque sí. Dios siempre va a advertir: no hagan esto, porque si lo hacen, van a morir, te va a ir mal, vas a fracasar. ¿Dónde puso Dios al hombre? En el huerto del Edén. En el huerto del Edén. ¿Dónde está ese huerto? Ciertamente en nosotros. Cada vez que yo tomo al Señor, cada vez que yo disfruto al Señor, tengo comunión con el Señor, estoy disfrutando de ese huerto. Porque ¿qué pasaba en el huerto? La presencia del Señor estaba en el huerto. ¿Y para qué? Porque era el lugar que Dios escogió para tener comunión con y el hombre con Dios. Asimismo nosotros en nuestro corazón debemos tener comunión con el Señor. Ahí mismo en el capítulo 4, versículo 6. ¿Lo tiene? 4:6. Le pregunta el Señor a Caín: ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho, y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Leemos de nuevo. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho, y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Entonces, ¿el pecado está en dónde? A la puerta, cerca. Está cerca, está al acecho. Y el Señor le dijo a Caín
que tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Dominar a quién? Y ser su amo. Esto pasó porque Caín ofreció lo mejor de la tierra. ¿Sí lo recuerdan, verdad? Mientras que Abel ofreció lo mejor de su rebaño. Pero Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y a Caín le dio celos, envidia. ¿Por qué? Porque su ofrenda no fue tomada como la ofrenda de Abel. ¿Ves que el Señor le advierte antes de? Así como le advirtió al hombre, le advirtió a Caín. Antes de, el Señor nos dice, el Señor siempre nos está avisando, porque ¿qué quiere el Señor? Que todos seamos salvos. Él no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, sino que quiere que todos procedamos al arrepentimiento para poder conocerlo a Él de verdad. Hay un siervo del Señor, el cual anoche le decía en oración que me ayudara y que hablara Él, porque yo sé que no soy digno ni siquiera de hablar de Él. Es el siervo el rey David. El rey David, dice la Escritura, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cierto? Porque así lo dice la Escritura. Y el siervo el rey David, en el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 12. Vamos a leer algo que le aconteció al rey David. Todos saben que segunda de Samuel, capítulo 12, desde el 1. Todos saben que en el capítulo 11 está la historia de David, ¿cierto? Con Betsabé. Y todos conocen esa historia. Ahora, ¿conocen la reprensión del profeta Natán hacia David? Vamos a leer de qué se trata. Capítulo 12, versículo 1 en adelante, de segunda de Samuel. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Habían dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico. Hermano Jorge, ¿usted tiene la versión Reina Valera? Sí. Ahí dice que ¿quién llegó? Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido. Hasta ahí. Hasta ahí. Entonces ahí dice que ahí había un caminante, ¿cierto? Que estaba hambriento. Un caminante que estaba hambriento. Aquí dice, cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico. Ahora, si yo leo de corrido, no voy a entender quién era ese caminante hambriento, o qué fue esa visita que llegó, y a qué casa llegó. ¿Cuál es la casa? ¿Cuál es el huerto? Yo soy la casa, yo soy el huerto. En el capítulo 3 de Génesis, si lo hemos leído y lo volvemos a leer, ¿quién se introdujo en el huerto? La serpiente. Aquí este caminante llegó a la casa del hombre rico. ¿Sí ves? Entonces no puedo leer de corrido. No nos vayamos a la casa de paredes, de materiales. No. Vamos a la casa que Dios preparó. ¿Para quién? Para Él mismo. Oh Señor Jesús.
Pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, como la ovejita tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juró: cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Aquí el mismo siervo, el rey David, él mismo dicta la sentencia, ¿cierto? Él mismo dice: merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor, Dios de Israel, dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? ¿Y cómo que el siervo, el rey David, despreció la palabra del Señor? ¿Cómo? Porque ya había un mandamiento que nos decía que no se debía hacer eso. Ya había un mandamiento. David ya conocía ese mandamiento. Pero David, por causa de escuchar a ese caminante, despreció el mandamiento. ¿Qué hizo Adán cuando tomó del árbol? Despreció el mandamiento. Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos, daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Y entonces, un hijo de David fue el que llevó a cabo lo que Dios planeó contra David. ¿Por qué? David se arrepintió, de corazón se arrepintió. Su arrepentimiento fue genuino, pero no quedó sin castigo. ¿Fue perdonado? Sí. ¿Su pecado olvidado? Sí. Pero no quedó sin castigo. Pero Dios mostró su misericordia al rey. Tal misericordia que de la raíz de Isaí nacerá un retoño. E hizo el reino de David eterno. Tal misericordia mostró al Señor, porque David tuvo un arrepentimiento genuino, verdadero, real. Entonces, vamos ahí mismo en el libro de, ahí mismo no fue, más adelantico en el Primera de Crónicas, ya casi que terminando. Capítulo 21 del libro de Primera de Crónicas. Capítulo 21, Primera de Crónicas, sí, desde el versículo 1. ¿Qué es el pecado? Oh Señor Jesús, David hace un censo. Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. De modo que David les dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Beerseba hasta el sur, hasta Dan en el norte, y tráigame un informe
para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió: que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces. Pero, ¿por qué mi señor el rey quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? ¿Ves que Dios le informa antes de? Pero la palabra del rey prevaleció y se hizo el censo. Vamos a leer el versículo 7. Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. Entonces David le dijo a Dios: he pecado grandemente al haber hecho el censo. Te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. Pero ¿quién incitó al rey? ¿Qué es el pecado? Satanás incitó al rey David. Ahorita leíamos que un caminante. ¿Quién era ese caminante? Y aquí dice: Satanás se levantó contra Israel. No fue contra David, fue contra todo el pueblo. Contra Israel, pero sabía que entrando en la mente de David, en su corazón, o hablándole a su corazón, porque no entró, le habló, lo podía convencer. David era un hombre de guerra, y él quería saber cuántos hombres podían levantar espada en Israel, cuántos podían entesar un arco, cuántos estaban listos para la guerra. Y Satanás lo aconsejó y escuchó la voz de Satanás e hizo el censo. Por lo cual Dios se disgustó ¿contra quién? Oh Señor Jesús. Ahí dice que Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. Entonces, hermanos, ya Dios nos está hablando. Lo que yo crea que es, no es así. Lo que yo pienso que es, no es así. Una de mis oraciones más frecuentes es: Señor, no permitas, por favor, que yo sea engañado por mi corazón. Porque aún el corazón, así tenga yo el conocimiento de la palabra, con la palabra me puede engañar. Porque perverso y engañoso, más que todas las cosas, es el corazón. Y un corazón que anda desocupado, distraído, mirando lejos. Dijo un hermano alguna vez que era el taller de Satanás. Quedó claro, un caminante llega hambriento. Y ahora Satanás se levanta contra el pueblo de Israel. Y que no se nos olvide lo que Dios le dijo a Caín. El pecado está al acecho. Está al acecho a Caín. Vamos a ir al libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel. Oh Señor Jesús, capítulo 18. Desde el 1. Libro de Ezequiel, capítulo 18, desde el 1. Dice: luego recibí otro mensaje del Señor. ¿Por qué citan ustedes ese proverbio acerca de la tierra de Israel que dice: los padres comieron uvas agrias, pero la boca de los hijos se frunce por el sabor? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que dejarán de citar ese proverbio en Israel, pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla: la persona que peque es la que morirá. La persona que peque es la que morirá. Ahora, el rey David, como todos los que antecedieron al siervo del rey David, muchos pecaron, murieron. David ciertamente se arrepintió,
de su maldad, de su pecado, y fue un arrepentimiento genuino, pero hubo otros que no, o que Dios no aceptó, no recibió su oración. ¿Cuál es un ejemplo palpable? Saúl. Saúl se rebeló contra el mandato del Señor, porque él pensó, él creyó, él dijo, está bien, yo puedo ir, destruir, pero traerme algunas cosas, cuando la orden fue, nada, todo debe ser destruido. ¿Ves lo que pasa cuando yo leo la palabra, sé lo que dice el Señor, pero mi mente piensa diferente a lo que el Señor me dice que debo hacer o cómo debo hacer algo? Bueno, Saúl pensó que lo que hacía estaba bien, y cuando es confrontado por la palabra a través del siervo Samuel, él aún sigue empecinado en que está bien lo que hizo. Así habemos muchos. El Señor nos está diciendo algo y nosotros seguimos empecinados en que no es así. Eso está mal. Dios se equivocó. ¿Sí ves? La ignorancia es atrevida. Entonces, hermanos, Saúl ciertamente lo hizo. ¿Y qué perdió Saúl? La presencia. ¿Qué perdió Adán? ¿Qué perdió Caín? Esa es la verdadera muerte. ¿O acaso murió físicamente Saúl? No, él siguió vivo. La verdadera muerte, la que yo debo temer, es que la presencia de Dios se vaya. Que el Espíritu Santo que el Señor ya me dio, porque yo creo que me dio su Espíritu, que el Espíritu es la palabra, y que la palabra cada vez que yo la tomo se va conformando más en mí y me va transformando. Yo puedo perder ese don de la palabra. ¿Se acuerdan del mensaje hace creo que 15 días cuando dijo el apóstol que si Dios no tuvo misericordia del olivo verdadero? ¿Te acuerdas? Bueno, hay que tener cuidado. No podemos descuidar esta salvación tan grande. Yo no me puedo descuidar por personas que son usadas por ese caminante hambriento, por ese acusador. Yo no me puedo dejar convencer, y la manera de yo no dejarme convencer de cosas contrarias a lo que ya la palabra me dijo es leyendo, es estando firmes en el fundamento de la verdad que es Cristo. Y no hay otro fundamento, no lo hay. Por mucho que yo quiera venir a expresarles lo que a mí me parece, a Dios no le importa mi parecer. No le importa mi parecer. Dios quiere obediencia. Obediencia. En la obediencia está la presencia, está la vida, la salvación, la bendición. Todo está en su presencia. Mira qué signo tan hermoso. No soy yo, sino Cristo en mí. ¿Y qué es lo que me aleja a mí de Cristo? ¿Qué es lo que hace que el Espíritu se vaya? Porque se va. Se va. Nosotros estuvimos sin luz antes de ayer, y cuando vino la luz, las tinieblas se fueron. Pero cuando se va la luz, se va. Se va la luz, quedamos a oscuras, en tinieblas, no vemos. Necesitamos a Cristo, necesitamos la palabra, necesitamos esa luz para que todo pecado, toda mancha, toda oscuridad, toda tiniebla sea disipada. ¿Por quién? Por la palabra, que es el Espíritu. Él es el Espíritu viviente. Vives como Espíritu en mi ser. Sí. La palabra debe vivir, debe morar en mi ser. Oh Señor Jesús. Entonces el Señor aquí en el profeta nos está diciendo: el hombre que peque, ese debe morir. Morirá. El hombre que peque, Morirá. ese morirá. Entonces, retomamos. Morir. Físicamente Saúl murió, no, pero perdió la presencia. ¿Qué perdió Adán en el huerto? La presencia. ¿Qué perdió Caín? La presencia. Esa es la muerte, perder su presencia. Esa es la muerte espiritual a la que hay que
temer. Mira que el Señor dijo, no temas al que puede matar tu cuerpo, teme al que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. ¿Quién tiene ese poder? Dios. Solo Dios. Es el único que puede destruir nuestro cuerpo y nuestra alma en el infierno. Ahí en el libro de Zacarías, capítulo 3, ¿lo tiene? ¿Zacarías qué? 3, desde el 1. Dice, entonces el ángel me mostró a Yeshua, el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador Satanás estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Yeshua. Entonces el Señor le dijo a Satanás, yo el Señor rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. Entonces, ¿quién estaba acusando a Yeshua? Satanás. Satanás. ¿Qué es el pecado? Entonces, Satanás estaba ¿para qué? Para acusar, para señalar, para mostrar la maldad, el pecado. Pero el Señor no aceptó esas acusaciones. Aquí en la parte natural, nosotros vemos cuando alguien es llevado a juicio, ¿qué hay? Hay un juez, el ente acusador, que es el fiscal, ¿cierto? Está el acusado, está el jurado, la defensa. Bueno, esto es un asunto legal. El reino es legal. Por eso el reino tiene leyes. Por eso cuando hablábamos también en una reunión anterior, exactamente esa misma reunión del olivo silvestre y el olivo, que decía que cuando yo tengo mi hijo, que nació en mi casa, ese hijo no lo escogí yo, ese hijo vino, ¿cierto? Y nació en mi casa. Ejemplo, mi esposa y yo no podemos tener, o no, Dios no nos ha dado una niña, y yo quiero la niña, pero Dios no quiere. Es que mi querer no importa, es lo que Dios determina, lo que importa. Y si Él no me ha dado una niña, por algo es. Entonces yo decido adoptarla. Yo voy a adoptar a la niña. Esa niña que yo adopto entraría a tener los mismos derechos que mi hijo legítimo, porque ella también pasaría a ser una hija legítima por todo el proceso para yo adoptarla, ¿cierto? Y se convierte en una hija legítima. Esa hija que yo adopto tendría los mismos derechos que el hijo propio, los mismos, pero resulta que ya mi hijo sabe lo que a mí me agrada, mi ley, y él la conoce. Bueno, aquí te tienes que levantar a tal hora. Lo primero es arrodillarse, postrarse, orar, leer la Biblia. Todas estas ordenanzas que yo como cabeza pongo sobre mis hijos. Esta niña que viene como adoptiva tiene que someterse a las reglas establecidas en esta casa, en este reino, en este Edén. Es lo mismo. Es lo mismo. A Israel se le entregaron unas leyes. ¿Esas leyes dejaron de ser leyes? De ninguna manera. Los hijos adoptados deben cumplir esa ley porque es la que rige el reino. Entonces aquí está Satanás, el acusador. Pero Dios no acepta y lo reprende, porque es el único que puede hacer que Satanás huya, se vaya. En el capítulo 4 del libro de Mateo, y todos conocen el capítulo 4 del libro de Mateo, ¿cierto? Jesús es tentado. Jesús es tentado. En el desierto.
¿Qué es el pecado? Desobediencia. Desde el capítulo 1, el capítulo 4, versículo 1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿cómo hago que Satanás huya? ¿O cómo hago que Satanás no pueda contra mí? Confianza en Dios. Con la palabra. ¿Por qué Jesús no le dijo: yo soy Dios, Satanás, apártate de aquí o apártate de mí? Porque Él como hombre vino a mostrarnos el camino, la manera, la forma, la herramienta que Él ya nos ha dado para que nosotros podamos hacer frente a todas las acechanzas del enemigo. ¿Y cómo yo puedo hacerle frente a ese gigante que viene armado, a ese hombre fuerte? Con las palabras. Con la palabra que es el Espíritu. Santo. La palabra es la espada, es el arma que Dios nos dio. La poderosa. Amén. El 5. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen. Entonces, en Génesis 3, Satanás, para tocar a Eva, para tocar su mente, su corazón, usó la palabra, solo que él la tergiversó. ¿Por qué a Jesús no la cambia, no le mete, no le añade, no le quita, no la transforma? No, porque ya Jesús la conoce, porque Jesús es la palabra. Por eso Él no podía cambiar, torcer, tratar de que significara otra cosa, porque Jesús es la palabra. Si yo me lleno de la palabra, decía un hermano, yo quiero estar tan lleno de la palabra que cuando a mí me hagan una herida no salga sangre, sino que salga la palabra por la herida. Eso me llamó la atención cuando escuché eso. Quería estar tan lleno ese hermano de la palabra. Entonces Jesús, que es la palabra, como hombre nos vino a enseñar, a mostrar, 1, mi posición, 2, cómo puedo yo hacer frente a esas tentaciones, a ese enemigo que lo tenemos todos. Todos tenemos ese enemigo. ¿Y ese enemigo qué quiere? Nuestra caída, nuestra destrucción, nuestra derrota. ¿Qué pasó en el Edén? Ganó, derrotó al hombre, lo derrotó, y así tenía que ser. Ahora, Dios te dio a ti tu huerto. 1, tu cuerpo. 2, tu familia es el huerto. ¿Qué quiere destruir Satanás? Todo. Cuando fue a Job, y si yo leo detenidamente lo que le aconteció a Job, fue primero por todo lo que tenía, incluida su familia. Cuando vio que no pudo con la familia, ve a él, pero no toque su vida. Sí podemos comprender que Satanás, Dios le da el permiso, si Dios lo desea, de que llegue hasta tu casa, toque tu hogar, toque tus hijos, toque tu familia, tus finanzas, todo, para ver si de verdad eres hijo de Dios. ¿Qué es lo que le pregunta? Si eres hijo de Dios. Bueno, si tú eres hijo de Dios, Tony, si tú eres hijo de Dios, Álvaro, si eres hijo de Dios, y se va a meter con todo, porque es la manera de saber si eres hijo de Dios. Es una prueba. Y un hijo de Dios debe estar lleno de los genes del Señor, que es la palabra, su espíritu. Oh Señor, si eres hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra.
Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Hermanos, la importancia de estar de rodillas, es porque le damos la exclusividad a Él. Confesamos, Señor, mira, yo no soy nada, yo no puedo, te necesito. Porque ninguna persona es digna de adorar. Oh Señor Jesús. Entonces Satanás le dijo, te daré todos los reinos del mundo. ¿Qué es todos los reinos del mundo? Todo. Todo. ¿Qué es lo que más busca el ego? El yo. Entre más tengas, más feliz crees que eres. ¿Y quién te hace creer eso? El caminante que está hambriento. Ese caminante llega a tu casa, toca la puerta. Tú verás si lo dejas entrar. En Apocalipsis 3 hay alguien que está tocando la puerta. Tú verás a quién escuchas. Si a este caminante o al Señor. ¿Sí ves? Por eso tenemos el libre albedrío. Entonces Satanás se le fue dado todos los reinos. Por eso no peleen por presidente, porque todos los reinos le fueron dados a Satanás. Y Jesús no lo negó. Jesús no dijo, espérate, que así no es. No. Jesús siguió mostrándonos el camino. Le dijo, vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Pero Satanás no le pidió que lo adorara ni lo sirviera. Le dijo, ponte de rodillas. Jesús nos está diciendo que la adoración es ¿cómo? De rodillas. Leemos de nuevo. Dice, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Porque se adora No. de rodillas. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Esto fue con mi Señor, con el Señor Jesús. Nunca pecó ni una sola vez. Nunca pecó ni una sola vez. Muy bien. En el libro de Primera de Corintios, Romanos. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 22. ¿Lo tienen? Sí. Romanos 6, 22. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Vuelve y nos confirme el Espíritu Santo que la paga del pecado es la muerte. No hay una paga distinta. Y tú me dirás, así lo mismo que pasa con el rey Saúl. El rey Saúl físicamente murió enseguida después de haber cometido e ido en contra de la palabra de Dios. No murió, pero perdió la presencia del Señor. Esa es la muerte que me debe preocupar. Es decir, si yo estoy ahora en contra de la palabra del Señor, si yo no quiero obedecer, si yo no quiero andar según lo que Dios determinó, ya la presencia se fue. Entonces vienen las situaciones en tu hogar, en tu finanza, en todo viene y tú no entiendes, porque tú crees que es morir. Tú vas afuera y le preguntas a una persona que esté en su punto más
alto de pecado, pero yo no me he muerto. Porque no entienden. Tienen oídos, tienen ojos, entendimiento tienen. Pero la palabra está oculta para ellos. Hay un velo. Pero si Dios me tiene hoy aquí, ese velo tiene que caer. Y yo tengo que entender que la muerte que me debe preocupar no es que este cuerpo vaya al polvo, porque ese es el orden que Dios estableció. Polvo eres. Eso es algo que es inevitable. Eso va a pasar. A menos de que hagamos lo que hizo Enoc o lo que hizo Elías. Que vivamos en íntima comunión con Dios y seamos llevados, arrebatados. ¿Sí me hago entender? Entre más comunión yo tengo con Dios, más luz voy a tener, mi familia y todo me va a ir bien. ¿Cómo? Me va a ir bien, pero Pablo estuvo en la cárcel. Pero Pablo, ¿qué hacía en la cárcel? Adoraba, cantaba alabanzas. ¿Cómo es posible? Porque el reino no estaba fuera de Pablo. El reino no depende de las circunstancias que me rodean. El reino, el Edén, el huerto de la presencia, el lugar de su presencia, ¿dónde está? Debo comprender esto. Si el reino vive en mí, no me importa lo que pasa a mi alrededor. Ahora, ¿fueron abiertas las rejas y cayeron las cadenas? Sí. ¿Huyó Pablo? No. ¿Se iba a matar el carcelero? Sí. Pero Pablo le dijo, detente. ¿Ves? Es alguien que estaba tan en comunión con el Señor que sabía que no se le abrieron las rejas para que se fuera, sino porque se iba a ganar a toda una familia. O sea, yo debo esperar en el Señor, orar, no importando la situación en la que estoy, sino decir, Señor, dime qué hago. ¿Esta situación es para qué? Muéstrame tu voluntad para yo andar conforme a tu voluntad, porque si yo empiezo a ver las situaciones, caigo en la mente, el caminante viene, me va a aconsejar. Y lo que iba a hacer para bendición, yo, por mi decisión de escuchar voces que no debo escuchar, de atender al caminante hambriento, del que está al acecho, él le dice al Señor y el Señor se entristece y dice, mira, Dios me gané esta alma. Y yo sí que digo esto, y digo, entonces allí es donde viene la muerte de verdad, la muerte del espíritu. Y cuando el espíritu está muerto, te empiezas a alejar de Dios, que de verdad te da lo mismo venir a una reunión o no venir. Te da lo mismo estar en una reunión o no estar, te da igual. ¿Por qué? Porque el espíritu está muerto. Tú estás vivo, sí, pero el espíritu está muerto. 2 veces muertos y desarraigados. Ahí mismo en el capítulo 7, y vamos a leer desde el 21. 7:21 del libro de Romanos. Dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está. ¿Dónde? Oiga. ¿Y quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Ahora, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu, que está siendo transformado, porque miren, si yo me pongo a ver la Biblia, el libro de Romanos fue la primera carta del apóstol Pablo.
Si tú miras el hablar y lees todo el libro de Romanos, mira el hablar de Pablo y mira el hablar de Gálatas, mira el hablar de Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo. Ya no es el mismo Pablo. ¿Por qué? El Señor dijo que Él nos iba a ir transformando de gloria en gloria. Él aquí dice, hay un pecado que está en Él. Hay un pecado que está en todos nosotros. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a la serpiente? Pondré enemistad entre y la simiente. Ella te dirá en la cabeza. y tú le herirás el talón. Hay una historia muy conocida que el talón de Aquiles, ¿cierto? La debilidad del hombre, el talón. Ese caminante que llegó al siervo el rey David, conocía el talón de David. Ese caminante conocía el talón de Saúl. Él conoce nuestros talones, nuestras debilidades. ¿Por qué le presentó tantas cosas al Señor? Porque en Él no había debilidad. No había un talón. Por eso le mostró tantas cosas. ¿Qué te está mostrando a ti? Ten cuidado. Porque el pecado, ¿dónde mora? Miserable de mí. Ese debe ser mi clamor. Miserable de mí. ¿Ves, hermano, por qué no puedo leer de corrido? Tengo que quedarme en una parte y empezar a orar por la palabra, para que la palabra me sea revelada. Ahora, ¿qué es el pecado? Sí, la desobediencia. ¿Quién es el pecado? ¿Y dónde mora el pecado? Terrible, hermano. Porque la serpiente estaba en el huerto. La serpiente está en el huerto. 12 estaban con el Señor. 12 estaban con el Señor. Y en uno de ellos estaba Satanás. Y a uno de ellos lo tomó Satanás por un momento. El Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas del reino, sino en las de los hombres. ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde está mi mirada? ¿A dónde apunta tu paz y tu felicidad, tu gozo? ¿A tener mucho? ¿O de verdad la paz y el gozo están aquí? Ya están aquí. Ya están en tu hogar. No te has dado cuenta. Y descuidas, por causa del caminante, por causa de la serpiente, lo que ya Dios te dio, tu felicidad. Pablo lo dijo: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. No podemos. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. ¿Quién ama la ley de Dios? Pablo. La amo con todo mi corazón. Oh Señor Jesús, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y en el capítulo, en 2 de Corintios, capítulo 12, desde el 5. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré en mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré. Porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que, para impedir
que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un aguijón, dice la Reina Valera. Una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Entonces en nosotros sí hay debilidades. No sabemos cuál era la de Pablo, y yo no creo en lo que asumen muchas personas. No creo, porque Romanos 7 me dice todo lo contrario. Sí había una debilidad, que Dios la permitía, ¿para qué? Para que no se volviera orgulloso. Entonces, si hay un aguijón en nuestra carne, cada uno sabrá cuál es ese aguijón, pero sí lo hay. Y es un aguijón para decirnos, mira, tú no eres Dios. Mira, es que no eres tú, es el Señor. ¿Tengo de qué gloriarme? Sí, el apóstol lo dijo. Dios me ha dado visiones que no le ha dado a ningún otro hombre. De eso tenía por qué jactarse, pero dijo, no lo haré. Sino que Él se va a gloriar en sus debilidades. Porque ¿qué le respondió el Señor? En 3 ocasiones distintas, el 8, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Hermano, ¿qué es todo lo que necesita Jorge? Su gracia. ¿Qué experimentó Pedro en la cárcel? ¿Qué experimentó Pablo? ¿Qué experimentó Silas? ¿Y qué experimentaron todos ellos? La gracia. ¿Los profetas creen que no experimentaron la gracia de Dios? ¿A quiénes buscaban los reyes? Todos quieren ser rey, todos quieren gobernar, todos quieren ser presidentes de empresa y demás. Pero ¿a quién buscaban los reyes? Porque el profeta está sobre todos. Oh Señor Jesús. En el libro de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 18. ¿Lo tienen? Dice, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores, para llevarlos a salvos con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Entonces, la vida se disfruta en el Espíritu. El gozo, la paz deben ser en el Espíritu. Si yo ando pensando que tener lo mejor de todo es la felicidad, estoy mal enfocado. Estoy poniendo mi mirada donde no debo. No tengo abiertos mis ojos espirituales. Más bien, mis ojos carnales siempre están activos. Ahí mismo a la vuelta en el capítulo 5, desde el 6, desde el versículo 6. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alertas. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué leímos en el libro de Génesis capítulo 4? ¿Qué le dijo Dios a Caín? Ten cuidado, el pecado está al acecho. Ahora, ¿quién es el pecado? Estén alerta, cuídense de su gran enemigo,
el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Tengan cuidado. Ahora, ¿qué le dijo Dios a Caín? Ten cuidado, que está a las puertas. Tú debes enseñorearte de él y ser su amo. ¿Cómo puedo yo enseñorearme de él y ser su amo? Vamos a ir a Santiago, capítulo 1. ¿Cómo puedo yo enseñorearme y ser su amo? Capítulo 1, versículo 12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad. Por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. ¿Cómo podemos ahuyentar al enemigo? ¿Cómo lo podemos derrotar? Con la palabra de verdad. ¿Quién nos mostró ese principio? En el desierto. Y ahora el apóstol Santiago nos los confirma con la palabra de verdad. En el libro de Hebreos, en el capítulo 6, y aquí ya quiero que de verdad se concentren en lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 6, desde el 1. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. ¿Eso está claro hasta allí? Pues es imposible, lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. ¿Quiénes son esos? Es imposible que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. ¿De quiénes habla el apóstol o el Espíritu? De todos nosotros. Ya nosotros nos arrepentimos, ya fuimos iluminados. O sea que si yo sigo en mi maldad, en mi mente, atendiendo al caminante hambriento, no va a haber otro arrepentimiento. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es decir, hermano, pero cuando yo oro Dios me responde, cuando yo oro los espíritus se manifiestan. Hermano, yo tengo visiones, yo sueño, yo hago, yo veo, yo voy, yo busco. Bueno, esto es para ti y para mí. Si ya tú estás experimentando el reino, si ya tú probaste la bondad de Dios, si ya tú probaste al Espíritu Santo, ten cuidado. No podemos descuidarnos.
ni dejar que vengan personas con argumentos maliciosos y engañosos a decirnos que ya todo está bien. Debo avanzar. Y la única manera de avanzar es la palabra. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. ¿Ves por qué tenemos que tener tanto cuidado en exponernos? Cuando este video que se va a subir, no sé cuándo se va a subir el video, hay alguien que está hablando la palabra de Dios. Ese alguien que ya experimentó la palabra, que ya está experimentando los poderes del reino de Dios, debe tener mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Qué dijo Salomón en el libro de Eclesiastés? Creo que en el capítulo 10 dice: porque así como el perfume del perfumista le entra una mosca, una pequeña mosca, y hace heder todo el perfume, así una pequeña locura al que es estimado por sabio. Por eso tengo que tener mucho cuidado al exponerme públicamente, porque muchos me van a estar mirando. Y cuando dicen, mira, ¿y eso que es cristiano? Ahí es donde estamos crucificando al Señor otra vez. Y lo exponemos al vituperio público. ¿Te acuerdas? Todo lo que Él padeció, bueno, otra vez, por causa de mí. Otra vez expongo al Señor a todo eso. Por eso tengo que tener cuidado. ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está aconsejando? ¿A quién le estoy llevando yo mis problemas, mis situaciones? Tengo que tener cuidado, porque Satanás está en muchas personas y al mismo tiempo. ¿Te acuerdas de dónde viene Satanás? De rodear toda la tierra y de andar por ella. ¿No has visto a mi siervo Tony? ¿No has visto a mi siervo Álvaro? ¿No has visto a mi siervo Jorge? Y ahí es donde viene, bueno, si eres hijo de Dios, mucho cuidado. Capítulo 10 del libro de Hebreos. Hermano, cuando lleguen a su casa, cojan el libro de Hebreos en el capítulo 6, léanlo, vuélvanlo a leer y vuélvanlo a leer, porque es muy importante tener muy claro lo que dice Hebreos 6. Si de verdad nosotros somos los que hemos creído, ¿no? O estamos aquí simplemente por cumplir con algo. Capítulo 10, desde el versículo 19, y vamos a dejar hasta aquí. Dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes, sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. No dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Hermanos, si pecamos voluntariamente, ya no hay más sacrificio por ese pecado.
porque ya yo me arrepentí, ya yo me bauticé. ¿Para qué es el bautismo? Y ahorita el apóstol decía, o el Espíritu Santo nos decía, mira, ya no estén hablando del bautismo, ni de los principios, ni del fin, ni de la condenación. Avancemos. Pero si seguimos pecando, ya no quedan más sacrificios, sino que al yo seguir pecando, al yo seguir con mi vida, crucifico al Señor nuevamente y lo expongo al vituperio, porque siempre vas a escuchar, y eso que es cristiano, y eso que va a la iglesia y va con la Biblia bajo el brazo. Eso es lo que hacemos. Hay que orar mucho, hermanos, porque la única forma, antes de que el apóstol, de que el Espíritu Santo nos diga, hey, ten cuidado de seguir pecando deliberadamente. ¿Qué nos aconseja antes de llegar a ese punto? No te dejes de congregar. Antes de decir todo eso te dice, no te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre, sino que exhórtense los unos a los otros. Busquen planes, busquen maneras, busquen las palabras y vayan y ayuden a las personas, hagan buenas obras, obras de amor. Entonces, ¿para qué venimos nosotros aquí? Para escuchar la palabra, para nutrirnos con la palabra. Pero entre nosotros debe haber palabras de amor y planes tenemos que hacer para ir a ayudar a los demás. Porque esa es la vida de iglesia. La vida de iglesia la hemos tomado mal. Creemos que la vida de iglesia es ir un domingo y ya. Le cumplí al Señor. No, todavía no somos manada. ¿Sabes cuál es la manada pequeña? Ni siquiera somos la manada pequeña, porque nos vemos cada domingo. O bueno, nos podemos ver otros días, pero ¿para qué nos vemos esos otros días? ¿Para compartir la palabra o para hablar de nuestras situaciones? Tenemos que empezar a practicar la vida de iglesia. Y la vida de iglesia no es solamente estar aquí unas horas el domingo. La vida de iglesia trasciende el plano terrenal. La vida de iglesia es que de verdad yo crea que yo fui bendecido en los lugares celestiales, de que mi lugar está arriba, no aquí abajo. Y entonces podemos ver la obra gloriosa de Dios en todos nosotros. Jesucristo es el Señor. Gracias, bendito Dios.